Buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Almazo, soy el publisher and CEO de Inmobiliaria Magazine. Tenemos este día un panel bastante completo. Tiene que ver mucho con el reto al que se enfrenta el sector corporativo y las mejores prácticas para el reingreso. Los amigos de Cushman & Wakefield nos convocaron para poder hacer este webinar educativo. Hay una situación que está pasando en el país por la que todos estamos pasando. Ya ha sido 3 largos meses en los que estamos ya prácticamente confinados, pero habrá un tiempo en el que tendremos que regresar. El país y la cultura se basa mucho en usos y costumbres, y México es un país resiliente, el que tiene que ver mucho con el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario es en ciclos, y México, el mercado institucional, creo que es uno de los más importantes de Latinoamérica y del mundo. Y bueno, tratamos de tenerles un webinar bastante completo para que podamos platicar con ustedes. Como comentaba, mi nombre es Guillermo Almazo. Voy a dar una pequeña introducción y presentar a nuestros ponentes y darles la dinámica que llevaremos a cabo. Bueno, como comentaba, esta sesión va a estar conformada por una breve ponencia por parte de Cushman & Wakefield, que nos va a dar un contexto de cómo se encuentra el sector de oficinas hoy en día, cuáles serán las tendencias que impactarán en estas mismas, y después vamos a pasar a un panel con los expertos donde vamos a debatir los temas y conocer los diferentes puntos de vista y perspectivas de nuestros invitados. Voy a leer cada uno, les voy a pedir a cada uno que prenda sus cámaras. Tenemos con nosotros a Alejandro de la Torre. Alejandro es director general de la desarrolladora mexicana de inmueble y complejos Andares. La empresa DMI es uno de los desarrolladores más importantes de Guadalajara y responsable de la Plaza Andares. Cuenta con grandes proyectos como Andares Patria, Torre Banamex, Andares Paseo, Torres GNP y el complejo mixto de Hyatt Regency, uno de los más concurridos de Guadalajara. Bienvenido, Alejandro. Tenemos también a Federico Alcocer, es Executive Vice Chairman de Cushman & Wakefield. Federico cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de bienes raíces comerciales. Ha cerrado un gran número de transacciones con gran éxito a nivel nacional e internacional, representando a corporaciones globales AAA en el diseño de sus estrategias inmobiliarias, en ejecución de las mismas a través de subastas inmobiliarias, ventas especiales, arrendamientos corporativos y adquisiciones. Ricardo Gutiérrez es director de Facilities y Property Management para México y el Caribe y Centroamérica en Cushman & Wakefield, con más de 11 años de experiencia profesional en diseño arquitectónico, project management, desarrollo inmobiliario, planeación urbana. Ricardo se incorporó a Cushman & Wakefield en 2019 como subdirector de desarrollo de negocios para contribuir al crecimiento de las operaciones de Client Solutions. En el año 2011 tomó el cargo de director de Facilities and Property Management para México, Caribe y Centroamérica, como comenté. Y por último, Rodolfo Nieto es el Operation Group Manager Community para General Motors, graduado en Ingeniería Mecánica Tecnológico de Monterrey. Rodolfo comenzó trabajando en General Motors desde 2010 como Machining Supervisor. Actualmente se desempeña como Operations Group Manager, tiene una amplia experiencia en la industria automotriz y es experto en gestión de operaciones, servicio al cliente y planeación estratégica. Muy bien, bueno, pues tenemos un panel de expertos. Tendremos el punto de vista de varias gentes involucradas en el negocio, todos los eslabones involucrados en un negocio inmobiliario. Y me gustaría comentar contigo, Federico, si nos puedes dar una pequeña introducción para después comentar con el panel. Bienvenido. Listo, Fede. Hay un problema ahí con internet. Si nos comentas, Fede, igual podemos comentar contigo, Ricardo. Vamos a darle 2 minutitos. Bueno, como comentaba, en lo que se conecta nuestro amigo Federico, el tema de oficinas y el regreso corporativo es uno de los más importantes que nos atienden hoy a una nueva realidad. Hemos manejado muchos formatos y paneles que hablan del new normal. Muchos empleados regresarán a trabajar y muchos empleados en esta misma cultura. Hemos aprendido el factor del home office. En el tema industrial, como una empresa como General Motors, se manejan corporativos, pero también se manejan empleados que tienen que regresar a trabajar a fábricas. ¿Cuáles serán los pasos que vamos a llevar para este regreso? Entonces, ya estás, Fede, otra vez. Bienvenido. Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto, ¿Estoy en Fede. línea?
De acuerdo. Ahora sí que con esto del home office es parte del reto, tener buena conexión. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Memo, a la revista Inmobiliare, a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Si gustan, pues les vamos a platicar un poquito de lo que sentimos está sucediendo en el mercado de oficinas y en el ambiente corporativo en la Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey, que son las tres principales ciudades de México, y cómo vemos las tendencias y la perspectiva hacia el segundo semestre de año, que sin duda va a tener retos, pero también oportunidades. Richard. Sí, gracias Guillermo, y también a Rodolfo y Alejandro por aceptar la invitación para participar en este webinar con nosotros. Es muy importante poder compartir la experiencia de Cushman en las Américas, pero también la retroalimentación que hemos tenido de nuestros colegas en distintos países de Asia, los cuales vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Pero también era muy importante darle voz a los inquilinos corporativos, en el caso de Rodolfo, que nos platique ellos cómo ven el mercado a mediano y largo plazo, y también darle voz a los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Para entender la perspectiva desde ambos lados del mercado inmobiliario en México, ¿no? Entonces, una de las principales razones por las que invitamos tanto a General Motors como a Grupo DMI, para que pudieran también compartir. Algo que hemos aprendido de esto es que no hay recetas, no hay fórmulas que se puedan replicar en todos los países, en todas las ciudades. Cada uno de los diferentes negocios, de las diferentes industrias, tendrán que tomar decisiones propias con aciertos, errores o las implicaciones que estos puedan tener, pero generar un panel de discusión entre todos creo que aporta mucho valor a la industria. Perfecto, vamos a poner una presentación y listo, yo aquí apago mi cámara. Listo, Fede. Listo. Pues bueno, si pasamos al siguiente slide, les vamos a comentar información muy básica. Primeramente, pues seguramente muchos de ustedes ya conocen a Cushman, pero pues es una empresa que en la Ciudad de México o en México se fundó hace cerca de 27 años. Tenemos actualmente 600 empleados. Nuestro expertise es todo lo relacionado a bienes raíces comerciales y las necesidades de los corporativos, ya sea en temas de oficinas industriales, ventas especiales, subastas inmobiliarias, etcétera. Y pues bueno, sí tenemos un muy buen termómetro estadístico de lo que ha sucedido en los últimos años y lo que creemos puede llegar a suceder en los siguientes meses. A nivel mundial es una empresa global. Esto nos ayuda mucho a entender qué es lo que está sucediendo ahora en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Es una empresa que muchas otras economías ya han estado abriendo, entonces tenemos la experiencia de lo que ha estado sucediendo en los mercados, las repercusiones que han tenido. En términos generales, pues tenemos presencia en 60 países y somos más de 53,000 empleados. Es una empresa que cotiza en bolsa de Nueva York, una empresa pública con pues toda una gama de servicios, ¿no? Adelante, Memo, por favor. Para darles una idea de lo que está pasando en el mercado, estas dos gráficas lo que nos dicen es cuál ha sido la nueva construcción clase A en los últimos casi 10 años y cuál ha sido la absorción en la gráfica derecha. En la izquierda lo que pueden notar es Ciudad de México en azul, Monterrey en rojo, Guadalajara en gris. Como pueden notar, hubo una gran cantidad de pipeline y de construcciones nuevas en el 2018 y en el 2019. Esta se ha venido reduciendo en este año en forma muy considerable. Igualmente, la absorción
que está en la gráfica derecha implica que tenemos una demanda o una actividad reducida. Si bien la absorción significa la pisada total del mercado, cómo va creciendo, esto no significa que no haya actividad de leasing. Significa más bien que los metros cuadrados totales ocupados no están creciendo al mismo ritmo, pero sí está habiendo intercambio de arrendatarios de un edificio a otro, y eso está creando actividad, especialmente para los edificios más modernos, con mayor sofisticación, buenas plantas, mejor ubicación, y bueno, está creándose este fenómeno de flight to quality de los inquilinos hacia estos edificios. La tasa vacante, que es la gráfica del lado izquierdo, pueden notar cómo en la Ciudad de México está aproximadamente en un 16%, en Monterrey, y esto es un estimado a finales del 2020. Creemos que van a terminar así más o menos los números. En el Monterrey va a llegar cerca del 20% la tasa de disponibilidad. Esto solo es clase A. Tratamos de enfocarnos a clase A. En Guadalajara es un poco diferente porque en las estadísticas también se meten algunos edificios clase B+. Algunos nuevos desarrollos inclusive no cumplen con los estándares clase A estrictos, como por ejemplo 2 salidas de emergencia. Sin embargo, pues tomando en consideración que son este universo de clase B+ y clase A, se tiene una tasa vacante bastante elevada. Para darles una idea, en Guadalajara se tienen aproximadamente 650,000 metros de inventario, clase B+ y A. En la Ciudad de México son cerca de 7 millones de metros cuadrados y en la Ciudad de Monterrey son cerca de 1 millón de metros cuadrados. Las rentas promedio y de salida son bastante relativamente planas, no se han modificado tanto. Realmente son otro tema que está afectando o que está un poco creando un ambiente de dar más concesiones por parte de los propietarios, pero tratar de mantener la renta similar a la que tenían proyectada. Es decir, empujar las concesiones al frente y lograr que el desempeño del edificio o del activo continúe en forma adecuada en el mediano y largo plazo. La tasa de disponibilidad, pues sí está creciendo. ¿Qué es lo que sucede con este ambiente? Es que hay la oportunidad para muchos corporativos de salir de shopping, de elegir el mejor edificio que les convenga. Los propietarios igualmente se están asesorando muy bien para crear ambientes de trabajo lo más adecuados posibles, ser flexibles en este tiempo donde las empresas no saben muy bien su plan de trabajo para el mediano y largo plazo. Están planeando un poquito más a corto plazo para ver qué sucede con el tema de COVID, de la sana distancia. Entonces, pues bueno, ahorita sí, sin duda sí es una oportunidad y un reto tanto para desarrolladores como para usuarios corporativos. Ricardo, no sé si quieras complementar. Sí, creo que la información que nos mostraba Federico es muy valiosa porque vemos también que va a haber muchos movimientos, ¿no? Muchos cambios. Yo creo que dos de las grandes preguntas que pudiera haber es si esto va a ocasionar que disminuyan la cantidad de metros cuadrados que van a ocupar las empresas con el tema de home office, y la otra pudiera ser
cómo se van a redensificar los edificios o si van a cambiar de ubicaciones. Entonces hay muchas preguntas todavía en el aire. Me imagino que todos estamos buscando las respuestas, pero el tener datos duros y métricas nos ayuda mucho a poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y hablando de estas métricas, me gustaría platicarles el ejercicio que se hizo en Cushman a través de una plataforma tecnológica que tenemos que se llama Experience per Square Foot, donde se hacen encuestas a los usuarios de los corporativos. Pudimos encuestar antes de la pandemia del COVID a muchas personas y tener 2.5 millones de datos recolectados. Regresamos a hacer este mismo ejercicio post-COVID. Se recolectaron 1.7 millones de datos en los que se encuestaron a más de 40,000 personas y básicamente la encuesta se centró en los siguientes puntos, ¿no? El primero era la productividad de las personas, ¿no? Qué tan concentradas pueden estar antes y después de este ejercicio, ¿no? El trabajo en equipo y qué tan productivos son colaborando con el resto de sus compañeros de trabajo. El tercer punto que se evaluó es el vínculo, si han sido capaces de establecer o no vínculos con sus colegas. El cuarto es la renovación, y esto es un tema muy importante. La renovación se refiere a la habilidad que tenemos para mantener un alto nivel de energía a lo largo del día, ¿no? No solamente en las mañanas, a mediodías o en las tardes, sino esta capacidad de mantenernos pues con energía plena a lo largo de todo el horario del día. Y la última es el conocimiento, ¿no? Si la gente siente que a pesar de estas situaciones siguen aprendiendo, siguen teniendo oportunidades de crecer personal o profesionalmente. Y a continuación les vamos a mostrar los hallazgos de esta encuesta que se hizo a nivel global. Y algo que será muy interesante es que más adelante tanto Rodolfo como Alejandro nos compartan si la experiencia que ellos han tenido ya tropicalizando esta experiencia a México ha sido similar o diferente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los 3 aprendizajes claves que tuvimos de esto, ¿no? El primero es la productividad, ¿no? Se comprobó que la productividad no tiene que ocurrir solamente en la oficina, la gente puede ser muy productiva desde un entorno remoto, ¿no? El segundo aprendizaje es la flexibilidad. Los usuarios cada vez quieren más flexibilidad para poder trabajar en diferentes horarios, en diferentes ubicaciones físicas y con diferentes herramientas tecnológicas, ¿no? Y la tercera es que la nueva normalidad en realidad va a ser un ecosistema de diferentes oficinas, de diferentes horarios, de diferentes ubicaciones, donde podamos empoderar a los usuarios para que sean más productivos, ¿no? Entonces, 3 de las métricas claves. La primera es la más importante. Yo creo que más del 73% de las personas necesitan flexibilidad, ¿no? Con el tema de la confianza, que es algo importante, la gente siente que el 90% de la gente siente que sus empleadores confían en ellos para poder regresar a trabajar, y estimamos que el 50% de la fuerza laboral va a trabajar bajo este nuevo esquema de un ecosistema, ¿no? En la siguiente diapositiva, podemos ver cuáles han sido los aciertos, ¿no? ¿Qué cambios han implementado las empresas y que se han visto como grandes aciertos? La primera es el trabajo en equipo es más fuerte. Todas las aplicaciones tecnológicas nos han permitido seguir colaborando muy de cerca, independientemente de las distancias físicas o geográficas, y el 75% de los encuestados se sienten bastante productivos bajo el esquema actual, ¿no? La segunda es la productividad y la concentración. La gente se siente un poquito más productiva y más concentrada en esta nueva normalidad, a lo mejor porque no pierden tanto tiempo en transportarse de sus casas a las oficinas, no hay reuniones con clientes o proveedores. El estar en un solo sitio le ayuda a las personas a que estén más concentradas y sean más productivas. Y el tercero es la cultura de
de confianza, ¿no? Eso es algo muy importante para los empleados, sentir que tienen la confianza de sus empleadores. Yo me imagino que en México existía una cierta preocupación sobre el home office, mandar a alguien a home office y no saber si realmente va a estar trabajando las 8 horas y ser productivo o si se va a distraer con facilidad. Este tema de confianza, que era una de las grandes barreras en el home office en México, creo que se ha dispersado en la cultura corporativa y ahora hay una gran confianza de las empresas hacia sus empleados. Y ahora en la siguiente en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los retos, ¿no? Y uno de los principales retos es que los empleados sienten que están perdiendo las conexiones personales, ¿no? Al no tener esta interacción cara a cara, sienten que están perdiendo esta afinidad con sus colegas, ¿no? La segunda es el tema de las generaciones. Al contrario de lo que se podría pensar, que los millennials y la generación Z estarían mucho más dispuestos a hacer home office. Uno de los retos con los que nos hemos encontrado es que estas diferencias generacionales han tenido diferentes impactos y no tiene tanto que ver con el que se sientan cómodos o no trabajando con las nuevas plataformas tecnológicas, tienen más que ver con su entorno social. Entonces, el nivel de satisfacción de los millennials, por ejemplo, es el más bajo, y uno de los principales retos es que ya sea que viven en casa de sus padres o compartan el departamento con amigos, entonces esto les quita un poquito de privacidad, les genera distracciones y no pueden ser tan productivos, ¿no? En el caso de la generación X, lo que los distrae un poco son las tareas familiares, ¿no? Que tienen hijos pequeños, que están en la casa, que se tienen que ocupar de la familia. Y por el contrario de lo que usted pudiera pensar, los baby boomers han sido los que han tenido la mayor aceptación de este nuevo esquema, ¿no? Por lo general los hijos ya son mayores, no viven en casa, tienen espacios más amplios en casa con mayor privacidad para que no se puedan distraer del ruido. Entonces, el espacio físico también ha tenido un impacto importante en las casas sobre la tecnología, ¿no? Y es importante estudiar y entender esto, ¿no? Y dentro de los principales retos que vemos, bueno, el primero es el tema de conectividad, ¿no? La gente que no tiene buena conectividad del Internet desde sus casas ha sufrido un poquito este tema. Y podemos ver diferentes factores y cómo cada uno de estos han podido impactar a la gente, ¿no? Y en la siguiente diapositiva podemos ver un poquito cuáles serían las tendencias que nosotros vemos que se van a quedar, ¿no? Entonces, la primera es el tema de flexibilidad, ¿no? Va a haber una mezcla entre home office y trabajar en las oficinas unos días, y esto pensamos que se va a quedar, no va a desaparecer con el fin de la contingencia sanitaria, ¿no? El segundo es que las empresas tienen una tremenda oportunidad, ¿no? Para cambiar la manera en la que trabajan, para tomarle el pulso a sus empleados y ver qué es lo que necesitan hacer de cambios para hacerlos más productivos. Entonces, si las empresas aprovechan tener un enfoque basado en datos duros y en tecnología, creo que podemos ver muchas innovaciones en cómo va a ser la oficina del futuro en muy pocos meses, ¿no? El tercer hallazgo que encontramos es a nivel global, el tamaño de oficinas que una persona ocupará sería un 15% o 20% más por las reglas de distanciamiento social, ¿no? Entonces, al bajar la densidad de las oficinas, pareciera ser que la tendencia es que los corporativos van a ocupar más espacios. Sin embargo, también existe la teoría que esto se puede complementar implementando prácticas de trabajo flexible, ¿no? Que no todo el mundo tenga que estar en la oficina todo el tiempo, con lo que prácticamente el efecto sería neutro, ¿no? No anticipamos que vaya a haber ni crecimiento ni decrecimiento de la huella de los inquilinos corporativos en los edificios. Y por último, el tema más relevante yo creo que es que el lugar de trabajo ya no es una ubicación, ¿no? Se tiene que ver como un ecosistema con varias ubicaciones y experiencias. Tiene que ser un lugar que inspire a los empleados para colaborar, para trabajar en equipo, para ser más productivos y para ser más innovadores. Y
pasando al siguiente punto, les queríamos mostrar algunas tecnologías que hemos visto y platicado con nuestros socios en Asia, en Américas y Europa, en diferentes partes del mundo, cómo se están implementando, ¿no? Mucho se ha hablado de drones y de robots. En realidad, las tecnologías que vamos a ver en adelante se pueden aplicar con estas tecnologías, pero también se pueden aplicar de forma manual. Entonces, el primero tiene que ver con la sanitización. Si bien no hay estudios concluyentes sobre los beneficios o no de estos tres tipos de sanitización, la Organización Mundial de la Salud ha publicado varios artículos sobre el cuidado que se tiene que tener en alguno de ellos y el no abuso, ya que podrían ser dañinos para la salud, pero básicamente vemos tres grandes tendencias de sanitización. La primera tiene que ver con el spraying, ¿no? Que es el rociar o el atomizar desinfectante. Esto se está haciendo muy común, sobre todo en los lugares públicos en China, donde ya han regresado a la normalidad. La segunda tiene que ver con el fogging o la nebulización. Esto es algo muy común ya en las líneas aéreas y empresas como Amazon lo están utilizando para nebulizar sus grandes centros de distribución. La tercera tiene que ver con el uso de la luz ultravioleta, ¿no? Que es una práctica que había sido muy común anteriormente en hospitales y quirófanos, y ahora ya se está utilizando de diferentes maneras. En esta foto podemos ver transporte público que está siendo desinfectado en un túnel en China, pero sin embargo la luz ultravioleta tiene aplicaciones también para poder sanitizar hoteles, hospitales, incluso hay arcos ya con luz ultravioleta para sanitizar personas, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver algo que tiene que ver mucho más con las aplicaciones, ¿no? Entonces, básicamente hay tres tipos de apps que vemos que son las que han predominado en el mercado. La primera tiene que ver con la calidad del aire. Al ser el COVID-19 una enfermedad que afecta a la salud respiratoria, el monitorear la calidad del aire, que ya se había hecho en muchos países, es muy importante para que la gente esté sana en caso de un posible contagio. Y existe también actualmente un debate entre la comunidad científica de epidemiólogos sobre si el virus puede viajar y vivir en los aerosoles por 3 horas o más, ¿no? Entonces, monitorear la calidad del aire en lugares públicos, pero también al interior de nuestras oficinas, es algo que pudiera tener un impacto tanto en la salud física como en la salud mental y tranquilidad de los empleados, ¿no? El segundo tiene que ver con la exposición. En México, por ejemplo, hay 3 apps que son las más comunes. Una que está desarrollada por la Secretaría de Salud, otra que está desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y se encuentra disponible en español, y otra que es una app de la Ciudad de México, y tienen diferentes funciones, ¿no? Decirle a la gente dónde hay camas con hospitales, dónde hay camas disponibles en diferentes hospitales, cómo se encuentra el semáforo en su ciudad, cuál es el nivel de casos y de contagios, para que la gente tenga información clara, ¿no? Y la última, que yo creo que es algo muy novedoso, aquí ponemos un ejemplo de lo que hizo Alibaba en China. Seguramente han visto las noticias, pero Jack Ma, el fundador de Alibaba, tiene una aplicación para realizar pagos electrónicos que se llama Alipay. Entonces la gente utiliza esta aplicación para realizar compras y retiros, y se le agregó una aplicación para rastrear los contactos, ¿no? Entonces tiene un código QR digital que, en base a tu geolocalización, cada vez que realizas una compra, la aplicación sabe en qué parte de la ciudad estás o en qué parte del país, y te puede compartir si estás en una zona de bajo, medio o altos contagios, y te va emitiendo un semáforo. Entonces, cada vez que la gente tiene que entrar a un lugar público, tienen que enseñar su código QR. Si no está en verde, está en naranja o en rojo, ya sea porque viajaron fuera de la ciudad, porque estuvieron en una zona de alto contagio, no se le permite la entrada a estas personas. En caso de estar en naranja, se les pide que hagan aislamiento voluntario, y en caso de estar en rojo, se les pide que vayan a hacerse una prueba para confirmar que no tienen el contagio, ¿no? Entonces, probablemente vayamos a ver que las empresas vayan desarrollando este tipo de apps también para sus empleados en el futuro, y poder tener un mejor control, ¿no? Y abonar también al tema de salud mental, que es muy importante. Y en la siguiente diapositiva
podemos ver lo que tiene que ver con la medición de la temperatura, ¿no? Las cámaras termográficas que se han vuelto cada vez más sofisticadas. Existen ya aplicaciones realmente que se pueden adaptar a los teléfonos celulares, cámaras manuales, cámaras portátiles o cámaras muy sofisticadas que pueden detectar el paso de muchas personas por minuto o por segundo, pero incluso algo muy relevante es la inclusión de la inteligencia artificial en las cámaras, ¿no? Estas cámaras ya tienen una capacidad de medir los cuerpos y de excluir cualquier otra área que pudiera generar calor, utilizan las horas del día para saber cuál es la temperatura ambiente, también pueden tener factores en los que pueden saber si los días son lluviosos o son soleados, y la precisión con la que pueden medir las diferencias de temperatura es también importante, ¿no? Entonces, estas son solo algunas de las tecnologías que se han aplicado en diferentes países que siguen en investigación y en desarrollo, pero creemos que van a cambiar la manera también en la que interactuamos con los espacios públicos, pero sobre todo con las oficinas corporativas, ya sea que hablemos de un edificio single tenant, de un solo inquilino, o un edificio multi-tenant, ¿no? Y listo, era lo que teníamos preparado para ustedes, y te cedemos la palabra, Guillermo, para que nos hagas favor de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, muy interesante lo que primero nos presentó Fede, y tú también, Ricardo, el tema de tecnología. Pareciera que estamos viviendo un capítulo de un libro de Stephen King, con todos los cambios que está pasando, o viendo una película, la nueva versión de Blade Runner con todo el tema de tecnología. La verdad es que el mundo está avanzando. Comentas mucho de China, lo que está pasando en Europa. Son países que están regresando paso a paso y que van a lo mejor un poco más avanzados en tecnología que nosotros. La verdad es que el mercado mexicano vamos un poco más atrasado en el tema del reingreso, pero bueno, aquí tenemos usos y costumbres, y la verdad, como comentaba en un principio, pues somos un país resiliente y que vamos a salir adelante. Alejandro, comienzo contigo. Tú eres desarrollador, tienes mucha experiencia en esto. Me gustaría saber cuál ha sido tu interacción. Creo que el contacto con los clientes hoy más que nunca es lo más importante. En lo que están teniendo igual Cushman, General Motors, hay que tener una comunicación con todo lo que va a pasar. ¿Cómo ves tú qué va a pasar ahora en el tema inmobiliario por los próximos 6 meses? Porque ya vamos mes a mes. Claro, muchas gracias por la invitación. Ricardo, Rodolfo, estuvo súper interesante todos los datos que nos dieron. Nosotros sí tenemos varios inquilinos de diferentes sectores, del sector de tecnología, del sector farmacéutico, financiero, de seguros, y algunos inquilinos más chicos como despachos de abogados, de notarios, de contadores. Entonces tenemos señales diferentes de todos. Como estaban presentando Rodolfo en un principio, el mercado de Guadalajara tiene aproximadamente, o va a llegar este año a tener como 700,000 metros cuadrados totales, de los cuales cerca de 200 van a estar disponibles. Es una desocupación de un 25%, como bien lo había mencionado Rodolfo, y de cierta forma, si los últimos 4 años venían absorbiéndose entre 50,000 y 70,000 metros cuadrados, este año se tenía pensado que se iban a absorber 70,000, pero yo creo que vamos a estar más cerca de 30, y probablemente los próximos años también estemos cerca de 30, 40,000, y bueno, pues entonces la verdad es que tendremos inventario para unos 3 o 5 años más sin avanzar más en proyectos. De cierta forma, esto balancea o compensa la probable falta de demanda. También va a haber una falta de oferta, y esperemos que eso balancee la ocupación y que se estabilice la ocupación. Si hay un flight to quality, como bien lo habían mencionado, donde tenemos que, como desarrolladores, tratar siempre de competir y buscar este tipo de situaciones. Probablemente, y una de las esperanzas que tenemos es que algunos países en Europa, en Estados Unidos, busquen descentralizar sus operaciones o su manufactura de China, que ya no es tan barata la mano de obra china, pero sobre todo para diversificar y diluir su riesgo
porque lo tenían muy centralizado en China, y probablemente busquen a países como México, como India, como Vietnam, entre otros, para descentralizar alguna de la manufactura. Y esto muchas veces viene acompañado de una ola de demanda de oficinas corporativas, y bueno, esperemos que eso pueda suceder, siempre y cuando el país se ponga de modo para invitar a estas inversiones extranjeras. Lo que estamos viendo también ahorita en temas de desarrollador y como lo que hacemos, que al final de cuentas nuestro core business es el tema inmobiliario y recibir rentas, etcétera. Pues sí hemos visto algunos corporativos, algunas marcas levantar la mano y pedir algún tipo de alivio en rentas. Nosotros y otros desarrolladores lo que hemos optado es por sí ayudar al diferir la renta para meses posteriores, donde la situación esté mejor. Hay unos contratos que estaban dolarizados, entonces obviamente el tipo de cambio se fue de 18 a 25 en un momento, y algunos de nosotros topamos el tipo de cambio a algo razonable y que convenía a las dos partes, por lo menos temporalmente. Y bueno, flexibilidad en pagos y este tipo de cosas es algo que se está discutiendo sobre la mesa con los diferentes inquilinos, ¿no? Pero sí, digo, al final de cuentas todos nuestros inquilinos tienen, la mayoría son multinacionales y tienen oficinas en todas partes del mundo, y estamos viendo pues que están muy sensibles, ¿no?, a ciertas cosas, y tenemos que estar nosotros también pues a la escucha de sus peticiones y estar a la altura y ofrecer todo lo que nos estén pidiendo para continuar siendo una opción importante de espacio en renta. Buenísimo, muchas gracias. Y voy contigo ahora, Rodolfo. Bueno, antes comentarle al público que este webinar se está grabando, lo estaremos transmitiendo en las diferentes plataformas, en Inmobiliare, en los canales de redes sociales, para que puedan ustedes volverlo a consultar o verlo ya después en vivo. Rodolfo, voy contigo. General Motors es una empresa que lleva más de 80 años ya en México. Supongo que tienen una fuerza laboral bastante importante, tanto en corporativo como en sus fábricas de manufactura. El tema automotriz es uno de los motores que mueve ahora el mercado industrial. ¿Qué nos puedes compartir en tu visión sobre lo que va a pasar en los meses que vienen por delante? Gracias, Memo, y igual gracias a Ricardo, a Fede, por la invitación. Fíjate que, como bien mencionas, nuestro equipo casi ya por cumplir 85 años, General Motors en México, hice una base de más o menos 19,000 colaboradores aquí en el país. Recibiendo este año, nos tuvimos que empezar a visualizar y a transformar, ¿verdad? Esa yo diría que yo creo que es la primera palabra que tuvimos que empezar a poner en práctica, porque creo que ninguno de nosotros visualizaba el impacto que el día de hoy estamos viviendo con esta pandemia. Nuestro equipo todavía a inicios del año, pues más allá de que visualizaba un año complicado en materia de las ventas automotrices, no estábamos imaginando que el día de hoy estaríamos de cierta manera teniendo un enfoque 100% prácticamente con el tema de COVID. Y aunque afortunadamente el día de hoy todas nuestras operaciones en los complejos de manufactura particularmente ya logramos abrir operación, la parte corporativa, como bien comentas, pues bueno, es otro tema desde ese punto de vista. Afortunadamente tenemos un grupo de muy temprana etapa con esta situación y afortunadamente con mucha información que teníamos de nuestros colaboradores en Asia, particularmente en China y en Wuhan y en Corea, pudimos empezar a replicar muchas de las prácticas que ellos empezaron a colocar en sus sitios de manera anticipada, ¿verdad? Al día de hoy, yo lo que te puedo decir desde mi punto de vista muy particular es que vino a cambiar y a acelerar, como bien mencionaba Ricardo en su presentación, muchos de los conceptos que tal vez nuestra empresa en un origen no teníamos un corto plazo o una visión corta para implementar, como el tema de home office. Al día de hoy, las discusiones que hemos tenido con el equipo, y digo muy abiertamente, ya vimos que funciona, ¿verdad? Algunos surveys que hemos hecho
inclusive en algunos pequeños nichos de nuestras oficinas, es que prácticamente el 99% se siente productivo. Muchos de ellos lo aceptan, lo agradecen, pero al final del día creo que hay una mezcla interesante en cómo poderlo ya llevar a un esquema de nueva normalidad, porque así hay que llamarle, en el cual la mezcla de ese tipo de esquemas va a tener que ser lo suficientemente balanceada para no descompensar lo que estamos viviendo. Es un hecho que nuestra industria tiene las dos partes, ¿verdad? Y necesitamos tener a la gente en la operación fabricando vehículos. Al final del día, por un lado, algo que es muy importante para General Motors es obviamente la seguridad y la salud de todos sus colaboradores. Y en ese sentido, sí estamos trabajando muy, muy fuertemente con todo nuestro equipo de liderazgo para fomentar la confianza entre todos ellos, para que el retorno a labores, sobre todo ahorita que ya lo estamos monitoreando aproximadamente 2 semanas ya con algo de producción, la gente que viene a laborar, pues bueno, se sienta segura. En el ámbito corporativo, en el ámbito de nuestras oficinas, también sufrimos un cambio bastante positivo, yo diría, porque en años anteriores, algunos de nuestros equipos, voy a hablar de uno en particular, por ejemplo, nuestros ingenieros de diseño, que trabajan con un equipo tipo PC, que tienen que tener un acceso a una red muy fuerte, equipos de RAM bastante grandes, pues en el pasado nunca habíamos podido mandarlos a casa y esta situación nos llevó a así poderlos mandar a casa. Obviamente tuvimos que trabajar con bastantes retos tecnológicos como los que ya comentamos, ¿no? La conexión a internet, el hecho de cómo poder sacar el equipo, el monitor y adaptarlo en la casa de nuestros colaboradores. Y al día de hoy, el 100% de nuestros ingenieros de diseño ha logrado trabajar productivamente fuera de casa. ¿Cómo vemos el entorno de la oficina en el corto plazo? Porque puede ser 6 meses o podría ser un poco más. Creemos que podemos seguir trabajando desde casa, al menos con la plantilla de nuestro corporativo, durante bastante tiempo. Evidentemente no es nuestra intención quedarnos así pues, un año, ¿verdad? Y lo hemos escuchado todos nosotros en otro tipo de empresas donde ya anunciaron que regresarán al corporativo hasta 2021. Yo creo que nosotros en General Motors tenemos un plan por fases, en el cual evidentemente monitoreando todo lo que suceda, tanto en la regulación local y bueno, monitoreando día a día con las herramientas como las que comentó Ricardo, ¿no? El traceability, que es coherente, es sano y inteligente regresar a algunas funciones de negocio que así lo requieran, lo iremos implementando. En resumen, yo lo que veo para nuestro entorno corporativo y nuestras oficinas es favorable que podamos seguir manejando el esquema de home office. Sí lo veo tal vez un retorno muy pausado en el plazo de unos 3, 4 meses todavía. Y al mismo tiempo, pues bueno, lo que creo que vamos a tener que seguir trabajando es este refuerzo de la confianza, ir monitoreando qué otras nuevas tecnologías podemos ir adoptando, más allá de las que ya se comentaron, cámaras termográficas, el traceability, las apps para poder ingresar al sitio, para que en el corto plazo, bueno, podamos regresar a un esquema de nueva normalidad. Muchas gracias. Regreso contigo, Fede. Creo que en México tenemos muy buenos espacios corporativos. Hablábamos ya del tema de tecnología, pero creo que el reacomodo de espacios, creo que el mexicano es muy ingenioso para poder hacer todo eso y sobre todo tener esa seguridad, que es lo que más nos importa en casa y ahora los empleados. En el tema de home office hemos aprendido a trabajar. Creo que este tipo de formatos o de juntas hace que estemos más concentrados porque estamos interactuando directamente en una junta. No es que perdamos a lo mejor tiempo en algunas distracciones, sino que estamos mucho más enfocados en esto. Ustedes en Cushman, ¿cómo lo ven, Fede? Ustedes representan varias cuentas. Me gustaría saber primero qué está haciendo Cushman con sus empleados y sus oficinas en todo México y qué es lo que platicas con tus clientes. Sí, con mucho gusto. Pues igualmente, como es el caso de Rodolfo, que está teniendo esta ventaja de
de la experiencia asiática, de lo que está pasando en China, lo que está pasando en Europa y la apertura anticipada a nosotros. Nosotros estamos tal vez un paso atrasados, ¿cierto? 1 o 2 meses a estas otras áreas del mundo. Y bueno, eso sí nos ayuda a entender cuál es la mejor práctica, ¿no? Y cuál es el protocolo óptimo y más prudente a seguir. En este caso, Cushman & Wakefield ya tiene un programa muy, muy claro, un proceso en donde vamos a mantener esta sana distancia de 6 pies, de 2, que son 6 pies de distancia, tener al principio solo un 25% de los empleados ingresando a las oficinas y intercalando el acceso a las oficinas, tal vez lunes y miércoles es un grupo de empleados, jueves o martes y jueves es otro grupo de empleados, y después ir subiendo ese porcentaje de población total. Sin duda, esto crea un doble filo, ¿no? Por un lado, la densificación que cada vez era más aguda, es decir, de hace 10 años un estándar tal vez era de 15 metros por persona, empezó a reducirse y a reducirse a niveles de 7 metros por persona, 6 metros por persona, casi como un call center, ¿no? Entonces se empezó a crear esta cultura de densificar y de ser más eficientes, lo cual era natural. Las empresas están buscando ahorros todo el tiempo, están buscando reducir sus gastos en P&L. Sin embargo, ahora, cuando menos para los siguientes 6 o 12 meses, se va a tener que regresar a una densificación más prudente, más holgada. Entonces, si bien no va a haber tanta población, también las estaciones de trabajo que tendrían que estar o más separadas o ser más grandes, como anteriormente lo eran. Realmente nosotros como vemos la perspectiva es que, y le recomendamos a nuestros clientes, es que planeemos para los siguientes 6 a 12 meses con este reto del COVID, pero no creemos que es prudente en medio de la tormenta, en medio de la crisis, el hacer una planeación de largo plazo. El tomar esta experiencia como si ya fuera permanente y entonces planear para los siguientes 5 o 10 años, creemos que no es lo más prudente. Lo más prudente es esperarnos a que se aterricen las aguas, a que se consiga una cura, una vacuna, se normalice un poquito la ansiedad también en la población y en base a eso se logre una decisión mucho más inteligente, ¿no? De largo plazo y de mediano plazo. Entonces, por lo pronto, pues eso sería un poco la recomendación. Es como yo digo, es como mandar un mail enojados. Mejor te tranquilizas, lo tomas frío, te esperas 24, 48 horas y ya una vez después de 24, 48 horas mandas un mail objetivo, bien pensado. En esta ocasión también esperemos a que la tormenta pase para hacer proyecciones de largo plazo. No sabemos bien, esta tendencia de home office no es algo nuevo, es algo que estaba ya implementado en muchas empresas, especialmente empresas transnacionales. Sí es una prueba de estrés, ¿no? Que nos dieron a todos y que nos ayudó a tal vez empujar la tecnología hacia adelante, el entender qué nos hace falta en infraestructura. Por ejemplo, paradigmas como si las secretarias deben de tener un desktop o una laptop, ¿no? Y ahora resulta que pues deben de estar móviles también, ¿no? Las asistentes y el equipo de contabilidad y equipo que normalmente tenía solamente esta habilidad de trabajar desde la oficina, tenemos que darles la habilidad de trabajar también desde casa. El ecosistema, sin duda, que habla Ricardo, creo que le da también en el clavo. Va a ser una combinación de factores, ¿no? Que ya íbamos para allá, esto creo que lo acelera un poco, pero no significa tampoco que se vuelvan las oficinas innecesarias. Yo creo que necesitamos tener FaceTime, necesitamos vernos la cara, colaborar en forma directa, en forma presencial,
sin duda somos eficientes ahorita desde casa, pero yo me pregunto, ¿no es cierto que muchas empresas tal vez no están trabajando con la gasolina a fondo, con el pedal de la gasolina a fondo, que estamos tal vez trabajando al 50, al 60, al 70%, y cuando realmente se intensifique otra vez el trabajo al 100%, ya no estamos distraídos con el COVID, vamos a seguir siendo eficientes desde casa a la intensidad que estamos trabajando el día de hoy? Entonces, esas son preguntas que creo que por eso es recomendable esperarnos un poco, ¿no? Y planear para el mediano o más bien para el corto plazo, y esperar la estrategia a que esto se aterrice un poco. Gracias, Fede. Creo que la palabra clave hoy con los inquilinos y con la gente que trabaja es ser flexible, tener esa flexibilidad en todo. Y Ricardo, voy contigo al tema de la tecnología, y eso a lo mejor va muy enfocado al ecosistema que platicamos. Hay muchas cosas que llegaron para quedarse y al final, como dice Fede, nosotros en tema de tecnología hemos implementado en este tiempo nuestra plataforma digital en vez de la empresa, creciendo ante esa necesidad que estaba pasando. Pero creo que todos nosotros al final tenemos un área de ventas que tenemos que salir y necesitamos ese contacto. Y en ese mismo contacto, pues habrá un poco más de riesgo, ¿no? ¿Cuáles serán estas tecnologías que se van a quedar, Ricardo? En la presentación que nos diste, la verdad, fue de bastante valor. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo pienso que hay varias aristas con el tema de la tecnología, ¿no? Por un lado, tiene que seguir la investigación de la Organización Mundial de la Salud para poder probar la eficacia de algunas de estas y de otras, ¿no? Por ahí ahora en el chat veía algunas preguntas que hablaban del tema de aire acondicionado de tecnología, ¿no? Entonces, una de las posibilidades que existe es colocar lámparas de luz ultravioleta en las entradas de las tomas de aire acondicionado de cada una de las oficinas. Sin embargo, la eficacia de la luz para matar el COVID no está comprobada, como tampoco está comprobado si estas partículas pueden o no viajar en el aire con aerosoles y cuánto tiempo pueden permanecer vivas, ¿no? Entonces, creo que muchas de estas tecnologías todavía están en una etapa beta. Algunas de ellas también responden al momento psicológico que están viviendo los países. Creo que cada cultura está asimilando estos cambios de manera psicológica muy diferente. Por darte un ejemplo, Alemania nos mostró cuando se reabrió una de sus plantas automotrices más grandes, que como parte de la cultura corporativa, la gente se tomaba la temperatura en su domicilio antes de salir a trabajar, ¿no? Y entonces ya no era necesario que les tomaran la temperatura a todos en la planta, era un tema personal. Si la gente veían que tienen temperatura, se reportaban y ya no asistían, ¿no? Entonces, esto puede cambiar de un país a otro dependiendo de la cultura. Habrá países donde las empresas no se quieran arriesgar a que la gente lo haga en sus casas y prefieran hacerlo en las entradas. Lo que sí creo es que estas tecnologías también van a abrir algunos debates sobre la privacidad de datos, ¿no? Estas aplicaciones de trazabilidad, por ejemplo, que están en Asia, ya empiezan a generar pues algunas preocupaciones sobre la confidencialidad y la privacidad de las personas, si en todo momento una aplicación o una empresa o el gobierno pueden saber cuál es tu ubicación geográfica y cuál es tu estado de salud, ¿no? Entonces creo que es muy temprano todavía para tener conclusiones, pero creo que las tecnologías, curiosamente, forman parte importante de un aspecto psicológico, ¿no? Que le pueden brindar seguridad, ya sea a los empleados o a los usuarios, ¿no? A los visitantes hablando de un corporativo o a los visitantes hablando de un centro comercial o de un hotel. La gente antes de hospedarse, a lo mejor lo primero que va a hacer es ver qué tecnologías se están empleando para garantizar la salud, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante monitorearlo de cerca en los próximos meses, porque todavía no existen estudios concluyentes. Alejandro, voy contigo. Voy a citar el ejemplo de Plaza Andares en Guadalajara. Es un desarrollo de usos mixtos. Ustedes han planeado y hicieron ampliaciones en el tema con tiempo y pensando en un tema urbano y de sustentabilidad, tener más espacio en las banquetas, pero en un desarrollo de usos mixtos tienes hotel, tienes retail y tienes oficinas. Digo, cada complejo es diferente, ¿no? Pero ustedes lo tienen todo integrado. ¿Cómo ir parte por sector? ¿Hablas para la reapertura o para la integración de
Sí. De los diferentes, sí. Mira, la verdad es que la autoridad, tanto federal, estatal y municipal, van ahora funcionando de acuerdo a estos semáforos, y dependiendo de qué giro eres y cómo te identificas, bueno, pues vas abriendo antes o después, etcétera. Y la verdad, Andares sí es un complejo de usos múltiples, y mixto además, ¿no? O sea, sí tenemos residencias, hotel, centro comercial y oficinas, pero además cada uno de esos elementos tiene sus diferentes usos dentro del mismo edificio. Entonces, definitivamente tenemos, y desde cuando se planeó, teníamos separado la entrada para residentes, para los usuarios del hotel, para los usuarios de oficina y para el centro comercial. Entonces, en realidad, en ese sentido, y de acuerdo a los protocolos que tenemos para cada uno de esos componentes, lo estamos controlando bastante bien. Una persona que va al hotel no tiene que pasar por el centro comercial, o una persona que va a su departamento no tiene que pasar por oficinas, y etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, conforme se van aperturando, ahora el 1 de junio abrimos el hotel, porque fue uno de los componentes o uno de los sectores que dejaron abrir aquí en Jalisco. Y bueno, estamos monitoreando, obviamente, con todos los protocolos. Casi todos nuestros inquilinos, o la marca, que en este caso es Hyatt, y los inquilinos de oficinas son multinacionales, AAA, etcétera. Entonces, todos los protocolos que están instalando aquí vienen a nivel internacional. Y ninguno de los directores, ya sea del hotel o de los diferentes tenants de las oficinas corporativas o de las tiendas en el retail que tenemos, se van a aventurar a tropicalizar, por así decirlo, algunos de los protocolos que se han establecido a nivel internacional. Entonces, en realidad, estamos por arriba de lo que en casi todos los casos, o más bien en todos los casos, estamos por arriba de lo que quizás las normas locales o el protocolo local está pidiendo, porque pues, realmente tenemos que obedecer protocolos y normas internacionales. Pero la verdad es que bien, estamos preparados. Todavía hay, por ejemplo, el retail todavía no está abierto, solo algunos de los locales que son considerados como esenciales, pero pues estamos esperando de alguna forma que esto tenga un mejor panorama en las próximas semanas para ya aperturar todo poco a poco, y obviamente controlando la afluencia, que es importantísimo para no generar bueno, pues toda la aglomeración de gente, que es lo que más preocupa, ¿no? Gracias, Rodolfo. Ustedes en General Motors, creo que hay separar oficinas, tienes las plantas que producen, pero también tienes las agencias de venta, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en el tema de esos protocolos? ¿Cómo ven ustedes esa visión? Sí, esa parte es bastante interesante. Fíjate que afortunadamente cuando empezamos a trabajar toda la implementación y mapeo de lo que era nuestro checklist para prepararnos para un potencial retorno en algún momento, y sin hablar de todas las situaciones que hemos visto, ¿verdad? Tanto lo que comenta Alejandro, ¿verdad? Qué tipo de negocios sí son esenciales, qué otros no. Afortunadamente, en la red de distribuidores, al menos la parte de servicio fue considerada como esencial. Entonces, ese negocio, de cierta manera, no se detuvo, y en consecuencia también nuestro centro de distribución de partes para México, Centroamérica y Caribe siguió laborando. Eso nos permitió acelerar mucha implementación y puesta a prueba de todas las medidas que por un lado venían desde el área corporativa y con las enseñanzas ahí también de Asia, pero una vez que llegan los requerimientos del Seguro Social particularmente, creo que estábamos bastante avanzados ya con el resto de ese requerimiento, salvo un par de puntos que tuvimos que volver a llevar a la mesa, y en consecuencia, bueno, el poder permear toda esta información, no solamente con nuestra bodega de distribución de partes, pero también con nuestra red de distribuidores, es un hecho que hay una comunicación bastante robusta con todos ellos, y evidentemente voltean a ver a la matriz para saber qué estamos haciendo. Yo lo que te puedo decir es que todos y cada uno se acercaron y empezaron también a alinearse con la información que les empezamos a compartir, mucha disponibilidad para poder implementar pues, todas las medidas básicas o necesarias, como comenta Alejandro, sin tropicalizar realmente
algo para ya sea ahorrar algunos pesos, porque yo creo que ahorita todas las corporaciones van a estar en esa disyuntiva, ¿verdad? Ahorro o no ahorro por algún requerimiento, y yo creo que la visión, al menos de General Motors, es la seguridad es primero, y todas las medidas que se pretendían colocar o implementar, que ya están colocadas, están puestas en la marcha. Yo espero que poco a poco, con esta situación también de la reapertura, o al menos la flexibilidad de poner algunas otras actividades como esenciales en el camino, pues nos permita también empezar a abrir un poco más la parte de las redes distribuidores. Lo que te puedo decir también es que ellos se adaptaron también a la venta en línea, ¿verdad? Porque pues la venta en el punto de contacto pues no era considerada esencial, y aprendimos mucho de esa parte. Entonces, sigue eso permitiéndonos tener contacto con nuestros clientes. Hemos fomentado mucho pues el marketing digital, más allá de poder compartir con todos nuestros clientes, bueno, qué está sucediendo al interior de General Motors, pero también qué tipo de flexibilidad les podemos brindar a todos ellos, pues desde un tema de un pago diferido, o empieza a pagar hasta septiembre, octubre. Y yo creo que eso nos va a ayudar a empezar a recuperar un poco más nuestro mercado, Memo. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido una conversación bastante enriquecedora desde diferentes puntos de vista. Vamos a pasar a las preguntas, y comienzo contigo, Fede. ¿Crees que va a haber una reorientación hacia el espacio dentro de las oficinas? Creo que está comprobado que en este confinamiento necesitamos tener espacios con más luz natural para que tengas más alegría de ir a trabajar, seas más productivo. En ese reordenamiento que va a haber, ¿qué nos puedes decir? ¿Crees que pase? Obviamente ya está pasando, pero ¿cómo va a ser? Pues yo creo que ya venía en temas de workplace strategy, de estrategia de espacios, de layout, de ambiente, ya venía muy fuerte esta tendencia de tener mucho espacio colaborativo. Es decir, las oficinas privadas ya son muy escasas, o en ocasiones nulas. Las empresas están proveyendo mucho espacio colaborativo y social, en donde coincidir y en donde trabajar. En ese sentido, creo que va a continuar ese proceso. Tal vez no la densificación constante que estaban las empresas buscando para ahorrarse espacio. Creo que va a parar un poquito esa tendencia, y van a ser un poco más generosos los espacios. De hecho, México yo creo que es de los países que tiene más tendencia en densificar cada vez más, es decir, apretar los espacios. Hay empresas, como no sé si es el caso de General Motors, donde los estándares en Estados Unidos son más holgados, más generosos de lo que se está implementando en México. Esa misma tendencia sucede con muchas otras corporaciones. Y de cómo se va a modificar, Memo, yo aquí insisto que nuestra planeación estratégica no es buen momento para tomar decisiones en base a este fenómeno extraordinario de lo que fue el COVID. O sea, si es un fenómeno extraordinario y va a pasar, creo que debemos de respirar un poco, esperarnos a ver qué sí modificamos, ¿no? Y qué es lo que debemos de ajustar en términos de tecnología, en términos de experiencia en el espacio, de seguridad, de facilitarle a nuestros empleados de todos los niveles el poder trabajar desde casa en una eventual emergencia futura. Sí vamos a hacer como un salto muy grande, y tal vez avanzamos algunos años, en 3 meses tal vez avanzamos lo que hubiéramos avanzado en un par de años. Entonces, va a ser interesante ese proceso, ¿no? Y del lado del desarrollador, aquí me podrá corregir Alejandro. Yo creo que este tipo de crisis, no solo sanitaria, sino también ahora económica, con una perspectiva este año de una reducción del PIB de entre el 7 y el 10% en el 2020, una absorción más lenta de espacios en todos los sectores, tal vez con excepción del industrial.
lo que va a crear es que va a enaltecer y a hacer brillar a los desarrolladores profesionales. Y lo que va a suceder también es que va a descremar a toda esa población o esa práctica de desarrolladores no muy profesionales o que realmente se dedican a otras cosas y que como un negocio lateral decidieron incursionar en un desarrollo inmobiliario. Aquí es donde se denota, ¿no?, precisamente la especialización, se denota el sí haber hecho la tarea de cómo crear un espacio, las especificaciones técnicas de infraestructura, el estar en punta de lanza en todo lo que refiere a seguridad de vida, la estructura financiera, el apalancamiento. Hay tantos factores, la planeación inclusive de tus números, ¿no?, de tu proforma de negocios, en donde si fuiste demasiado optimista, ahora este tope te lleva potencialmente a una situación muy delicada en términos financieros en tu estructura de propiedad. Entonces, en general, descrema el mercado, todo aquel grupo que en forma casual estaba incursionando en el desarrollo inmobiliario, creo que ahora va a tender a salirse y a dedicarse a lo suyo, y se van a quedar los jugadores más profesionales, los de más trayectoria, como en este caso es Grupo DMI, ¿no? Gracias, Fede. Ricardo, aquí hay un bombardeo de preguntas, que la tecnología que nos mostraste y demás se ve de primer mundo, que puede ser muy cara, así como todo el tema de reconversión. ¿Qué nos puedes decir? No, les comentaba al principio cuando mostraba la tecnología que hay diferentes maneras de aplicarla, ¿no? Tanto el tema de sanitización, de spraying, de fogging o del uso ultravioleta, hay soluciones manuales, ¿no? Que una persona puede caminar con sus lámparas, con sus nebulizadores. Obviamente hay soluciones un poquito más complejas si quieres utilizar drones o robots. Yo creo que existe una carrera tecnológica en estos momentos, al igual que existe una carrera por desarrollar una vacuna para el virus. Todas las empresas farmacéuticas de todos los países están invirtiendo muchísimo dinero. Existe también una inversión fuerte en tecnología, lo cual la va a abaratar en el corto plazo, pero obviamente pues existe un riesgo también adjunto, ¿no? Si invierto mucho dinero en una tecnología que probablemente no se vuelva de uso común porque no se prueba su eficacia o porque se descubre una vacuna, pues hay un factor de riesgo. Entonces yo creo que en el mediano o largo plazo vamos a ver qué tecnologías funcionaron y cuáles no, qué tan largo va a ser este ejercicio y quiénes van a apostar a quedarse en el mercado tecnológico apostándole a que llegara a haber alguna segunda pandemia de otro virus, ¿no? Como decía Federico, ahí se van a empezar a decantar las empresas que realmente se han dedicado a cierta rama toda su vida y las que están únicamente haciéndolo porque están viendo la oportunidad del momento, ¿no? Pero pienso que la tecnología eventualmente se va a abaratar, pero también tendremos confirmación de la Organización Mundial de la Salud cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Muchas gracias. Alejandro, están preguntando si va a haber algún tipo de reconversión también en las amenidades que están ofreciendo ustedes como desarrolladores. Ya, seguramente, y como le mencionaba Federico, vamos a planear al corto plazo reconvertir algunas zonas que quizás eran de uso colaborativo, etcétera, dentro de las oficinas y dentro de las amenidades que teníamos, y que probablemente ya no se puedan usar para esto, espacios de comedores, etcétera, y se reconviertan en algún otro tema. Muchas de los inquilinos con los que hemos platicado, algunos siguen 100% home office, algunos 90% home office. Hay muy pocos que han regresado a sus estaciones de trabajo, pero les estamos preguntando y siempre a la escucha de lo que ellos nos requieren que hagamos. Y hasta ahorita sí hemos tenido algunos comentarios, hemos trabajado en colaboración con ellos para identificar lugares de riesgo dentro de las áreas comunes, etcétera. Obviamente hay protocolos dentro de las normas locales donde ya no te dejan tener cierto mobiliario que permita o que invite la aglomeración de la gente.
Pero por el momento, y como lo decía Federico, yo creo que tenemos que pensar a corto plazo, llevar a cabo esos controles, transmitir una sensación de seguridad y de higiene, es lo más importante, porque el día que regresen a la oficina, si la gente no percibe esa seguridad, limpieza, que ya va a ser un básico, ahí es donde probablemente tengas algunas preocupaciones, ¿no? Y lo que queremos es que sí fomentar el regreso a la oficina. Entonces, hablando de espacios de amenidades, muy probablemente sí se reconviertan y se reutilicen. Algunos de ellos se cancelen completamente, pero es a un corto plazo. A un largo plazo, ¿en qué se van a convertir o qué tipo de amenidades vamos a ofrecer? Vamos a estar atentos a este tipo de tendencias, pero hoy especialmente no te podría decir exactamente cómo se van a ver estas nuevas amenidades, ¿no? Sí, seguro tendremos que adaptar algunas zonas que ya estén, pero no, dices a largo plazo ya tendrá que ser esa otra historia. Y Rodolfo, contigo, se va a firmar el Tratado de Libre Comercio y ya en breve va a empezar a surtir efecto el tema automotriz, de los más importantes que mueve el motor de México. En el tema de la cadena de producción y sobre todo de exportación de los vehículos, ¿se está empezando a normalizar ya esto? Mira, creemos que sí, Memo. Obviamente yo también pienso que mientras no arranquemos al 100% toda la parte de producción de nuestros complejos, va a ser complicado decir que vamos a regresar al nivel que traíamos al menos el año pasado. Es un hecho que los retos para que toda la cadena de suministro, no solamente incluidas las OEMs como General Motors, ¿no? También otras marcas y los proveedores Tier 1, van a tener que poder primero, yo creo que sobrepasar el reto de poder abrir, porque al día de hoy hay algunas empresas que todavía no han contado con la autorización para poder abrir en cada uno de sus estados. Y una vez que suceda esto, algo que creo que es importante es que el tema en cuestión, el tema de COVID, vamos a tener que seguirlo teniendo en mente, porque simple y sencillamente el regresar a la cadena productiva, a laborar al 100%, pues es una cosa. Pero ¿qué pasa si todas estas medidas de las que hemos estado platicando, pues número uno, no son sólidas, o número dos, el virus no es predecible, ¿verdad? Comentaba por aquí Ricardo, hay muchas cosas que todavía no están avaladas o probadas. Lo que está comprobado está implementado, pero hay otras tecnologías en el mercado que no están 100% probadas. Entonces, para mí el ojo es que pueda mantenerse al menos un nivel de producción con el nivel de seguridad, el nivel de rastreabilidad adecuado, y poco a poco ir subiendo la rampa, ¿verdad? Hablaste del TEMEC, el concepto, pues al final del camino también nos va a llevar a modificar parte de lo que hoy día tenemos como nuestra cadena de producción, ¿verdad? El hecho de poder manufacturar más componentes en la región de América del Norte, a diferencia de como en particular General Motors tiene pues una cadena de suministro global. Entonces viene un reto importante en el corto plazo, nuevas tecnologías que también se van a tener que implementar como nuestros autos eléctricos, algunos lanzamientos que tuvimos que posponer, pero es un hecho que tal vez en el corto plazo sea complicado poder decir vamos a regresar a lo normal. Lo que es un hecho es vamos a tener que mantener todos nuestros sistemas de seguridad, de la nueva seguridad en pie, mucha comunicación con nuestros proveedores para que al menos en la parte que ya están arrancando y la primera cadena de suministro pueda ser sólida. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros panelistas. Fue una conversación, la verdad, bastante enriquecedora, muchísima información. Recordarles al público que vamos a grabar, está grabado ya todo esto y en el día de hoy estaremos subiendo a la plataforma para que puedan visualizarlo y ustedes mismos compartirlos. Federico, Ricardo, Rodolfo, Alejandro, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, los voy a dejar aquí con un video del grupo para cerrar el video y bueno, agradecerles su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Memo. Gracias a todos. Hasta luego. Que tengan un buen día. Igualmente, buen día.